enfermedades cardíacas congénitas. Entonces, para poder entender un poquito brevemente, rápidamente, les explico la parte de embriología, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el proceso de fecundación, primera semana de gestación. Cuando hay fecundación, cuando se unen los dos pronúcleos. Uno de estos pronúcleos será el masculino, el otro será el pronúcleo femenino, ¿sí? Se unen los dos pronúcleos y me forman una sola célula. Ahora, esa célula se va a llamar blastómera. ¿Qué le pasa a esa célula? Se reactiva la meiosis y comienza a segmentarse, es decir, comienza a dividirse esa blastómera. Entonces, de una blastómera salen dos, aquí están los dos pronúcleos, ¿sí? Masculino, femenino, y aquí ya la segmentación. Entonces, aquí ya aparecieron dos blastómeras, luego aparecen 4 blastómeras, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Entonces ahí tenemos, hasta que llega a partir de 16 blastos o blastómeras, la célula, el producto de la gestación se parece a una mora, a partir de las 16 blastos. Entonces hablamos que es una morula. No sé si de pronto en el colegio por allá nos enseñaron eso de la morula, ¿sí? Entonces mire allá, esto es morula. Morula. Entonces en la morula se identifican dos capas de células. Una capa de célula hacia afuera que se va a llamar la masa celular externa y otra hacia adentro que se va a llamar la masa celular interna. Hasta ahí llega la primera semana de gestación, ¿sí? En el día 7, donde se forma la masa celular externa y la masa celular interna. En la segunda semana de gestación, o sea, el día 8, células de la masa celular interna sufren apoptosis, que es una muerte celular programada, es decir, es una muerte normal, ¿sí? Y se ve esto. Entonces, en ese momento ya cambian los nombres. Entonces, lo que anteriormente era la masa celular externa, ahora se va a llamar trofoblasto, y lo que era la masa celular interna, ahora se va a llamar embrioblasto. El embrioblasto, ¿qué creen ustedes que se irá a formar? El embrión. Y del trofoblasto se va a formar la placenta. Se va a formar la placenta. Entonces, acá tenemos, se ve bien bonito, el embrioblasto y el trofoblasto. Ese trofoblasto, recuerden que ya estamos en la segunda semana de gestación, día 8. Ese trofoblasto comienza, bueno, ¿qué es lo importante también el día 8? La implantación. O sea que esto se pega al endometrio de la mujer, del útero de la mujer, ¿sí? Y entonces en ese momento él queda superficial. Imagínense que el tablero es el endometrio y queda así, superficial, ¿sí? Entonces comienzan las células del trofoblasto a proliferar hacia adentro del endometrio, y en esa medida que se van metiendo, suceden dos cosas muy importantes. En esa medida que se va metiendo el endometrio, se va proliferando el trofoblasto, se me divide en dos capas el trofoblasto. La masa externa se va a llamar sincitotrofoblasto y la interna se va a llamar citotrofoblasto. ¿Qué pasa cuando empieza a proliferar mucho el sincitotrofoblasto? Ese sincitotrofoblasto comienza a meter al blastocisto, eso se llama blastocisto, lo comienza a meter dentro del endometrio del útero de la mujer, ¿sí? Esto. Entonces, este es el endometrio, ¿sí? Y aquí tenemos el blastocisto. Entonces, acá tenemos el embrioblasto y tenemos el trofoblasto. Lo verde oscuro es el sincitotrofoblasto, lo verde claro es el citotrofoblasto. Entonces mire cómo empieza a proliferar el sincito, y en la medida que va proliferando mucho el sincito, ¿qué va haciendo el sincito? Como que va metiendo, va empujando hacia adentro al blastocisto, ¿sí? Y se va metiendo cada vez más dentro del endometrio de la mujer. Eso se llama implantación, ¿sí? Mírenlo, ya. Miren el sincitotrofoblasto, cómo está de bien proliferado el citotrofoblasto, ¿sí? En el embrioblasto
En el embrioblasto, en el día 8 se identifican dos capas. La que está azul, que es la superior, se va a llamar epiblasto, y la que está en amarillo se va a llamar hipoblasto. ¿Sí? Epiblasto, hipoblasto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué les dije yo que se formaba a partir del trofoblasto? ¿Qué formaba el trofoblasto? La placenta. La placenta. Embrión. ¿El embrioblasto forma el qué? El embrión. El embrión. Entonces, miren lo que le está pasando al sincitotrofoblasto. Se está proliferando tanto que empieza a rodear vasos sanguíneos. Perdón, me devuelvo. Miren los vasos, estos vasos sanguíneos. Entonces, este sincito comienza a proliferar mucho y empieza a rodear todos estos vasos sanguíneos. ¿Sí? Y ese periodo se llama el periodo lacunar, porque parecen que como lagunas. Todo esto son vasitos sanguíneos del endometrio de la mujer. Y parecen como lagunas. Ahí está ya el primer esbozo de una cosa que se llama el escudo citotrofoblástico. Ese escudo citotrofoblástico es lo que me va a formar la circulación materno-fetal. ¿Sí? Esto sigue proliferando. Esto sigue, y estos vasos están adentro, comienzan a unirse. ¿Sí? Comienzan a unirse para ir formando el escudo. ¿Sí lo ven? Se va uniendo. Se van uniendo. Y me forman esto que se llaman sinusoides. Todo esto llega un momento en que todo esto se unió. Todo esto se unió. Y en ese momento aparece lo que se llama el escudo citotrofoblástico. Y ese escudo citotrofoblástico es el esbozo ya de una circulación materno-fetal. ¿Sí? Materno-fetal. Todavía no. O sea, y aquí eso ya se está formando placenta, pero eso no es todavía la placenta, sino hasta ahora se está formando. Uy, se entró. Ahí está. Listo. Segunda semana de gestación. Tercera semana de gestación. Tenemos dos. Bueno, esa semana de gestación se llama disco bilaminar. ¿Por qué? Porque el embrión, ¿cuántas capas tenía? ¿Cómo se llama el escudo? Citotrofoblástico. ¿Cuántas capas tenía el embrión? Dos. Dos. Que era el epi y el hipo. Epi, hipo, dos. Disco bilaminar. Ahora, ¿qué va a suceder? Que células de acá, del epiblasto, comienzan a meterse por acá. Y empieza a separarse el epiblasto del hipoblasto. Estamos ya en la tercera semana de gestación. Esto es lo que ocurre. Miren, las células del epiblasto comienzan a meterse por el hipoblasto. ¿Y qué le está pasando a las dos capas que anteriormente estaban juntas? Se van separando y empieza a aparecer una tercera capa que se va. Entonces, en ese momento, en la tercera semana de gestación, cuando las células del epiblasto comienzan a meterse y a irse separando las dos capas, me cambian de nombre. Anteriormente esto se llamaba epiblasto, ¿cierto? Ahora se va a llamar ectoblasto. Ectoblasto. Las células del hipoblasto ahora se van a llamar endoblasto. Y la tercera capa que aparece, esta, se va a llamar mesoblasto. Entonces tengo de arriba hacia abajo, ecto, meso, endo. ¿Sí? ¿Cuántas capas tengo? Tres. Tres. Entonces se llama disco trilaminar. Y a partir de esas tres capas germinativas, ecto, meso, endo, se forman todas las células del embrión. Todas. No hay una sola célula del cuerpo de nosotros, los seres humanos, que no se formen a partir de esa disco trilaminar, de esas tres capas germinativas. Entonces, si hay el fallo en esa tercera semana de gestación, si hay el fallo en alguna de esas capas, ya vienen los problemas congénitos. Ya vienen los diferentes problemas congénitos. ¿Cómo se forma el corazón? El corazón se forma a partir de eso, del mesoblasto. ¿Sí? Se forma el corazón. Entonces mire cómo se están separando. Esto azul es el epiblasto, que ahora se va a llamar ectoblasto. Todo esto amarillo, endoblasto, y esto rojo es el mesoblasto. A partir del mesoblasto es que se va a formar el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Se está formando el mesoblasto.
El mesoblasto comienza a formarse de la región caudal hacia la región cefálica. Entonces, cuando las células del mesoblasto están proliferando, y imaginémonos que esta es la región caudal y allá es la región cefálica, entonces comienza el mesoblasto a proliferar, a proliferar, a proliferar, y en esa medida que van proliferando llega un momento que cuando está más o menos a la altura del tórax del embrión, todavía no hay tórax, sino donde va a quedar el tórax, se desprenden unas células de ese mesoblasto, y esas células que se desprenden como una bolita se va a llamar área cardiógena. Área cardiógena. ¿Sí? ¿Eso también es en la semana 3? Sí. Área cardiógena. Entonces tenemos el área cardiógena, el puño mío cerrado, célula mesoblástica. Las células de adentro de la región central de esa área cardiógena sufren también apoptosis, se mueren de forma natural. Entonces se empieza a formar un ¿qué? Un hueco, queda en esa área cardiógena, queda un hueco. ¿Qué es eso? Queda un hueco y se llama tubo cardíaco. El día 21 de gestación, que corresponde a finalizando la tercera semana de gestación, ese tubo cardíaco comienza a latir. Ya. El día 21 ya el corazón del embrión late. Ahora, ese tubo cardíaco, mírenlo, se divide en tres partes. No sé si tengo una imagen, pero bueno. Se divide en tres partes. Esta primera parte se va a llamar bulbo arterial. Entonces ya sé que de ahí se van a originar unas arterias que nacen en el corazón, que se llama la arteria aorta y la arteria pulmonar. Esta parte central, esta parte central se va a llamar ventrículo. Y esta parte inferior se va a llamar aurícula. Entonces Juliana me hizo cara de que, a ver, profe, su merced el semestre pasado me enseñó que la aurícula quedaba arriba y las aurículas quedaban arriba y los ventrículos quedaban abajo. Y su merced me está diciendo la aurícula, el ventrículo. ¿Cuántas aurículas, cuántos ventrículos hay? 2 y 2. Uno. Una aurícula, un ventrículo. ¿Y dónde está la aurícula? Abajo. ¿Sí? Entonces tengo bulbo arterial, ventrículo, aurícula. ¿Sí? Cuarta semana de gestación. En la cuarta semana de gestación suceden dos cosas muy importantes en el embrión. Se forma el sistema nervioso y se forma el sistema digestivo. ¿Sí? Cuando se está formando el sistema nervioso, ¿sí? Que después lo vamos a ver, bueno, el sistema nervioso se forma a partir del ectoblasto, o sea, de la capa superior, ¿se acuerdan? De la capa superior. Empiezan esas células ectoblásticas a proliferar, ¿sí? Empiezan a proliferar mucho. Y entonces queda un bulto arriba en la cabecita del embrión, queda un bulto grande de células ectoblásticas. Y esos bultos de células ectoblásticas pesan mucho para el embrión, ¿sí? Que miden milímetros. Entonces, ¿qué le pasa al embrión? Estas células que están acá, muchas células ectoblásticas le pesan al embrión. El embrión sufre en la cuarta semana de gestación una cosa que se llama plegamiento cefalocaudal. ¿Y en qué se significa o en qué se traduce ese plegamiento cefalocaudal? El embrión está derechito, primera semana todavía no, segunda y tercera semana de gestación, el embrión está derecho. Cuando proliferan las células ectoblásticas, entonces le sucede esto al embrión. Plegamiento cefalocaudal, se encorva, ¿sí? Se encorva el embrión. Y ese plegamiento cefalocaudal hace que este tubo cardíaco rote, gire, y entonces comienza la parte de abajo, donde está la aurícula, en el momento del plegamiento cefalocaudal, la parte de abajo va a girar hacia atrás y hacia la derecha, y la parte de la mitad, que es el ventrículo, gira al contrario, hacia adelante y hacia la izquierda. Entonces hace esto, ran, ¿sí?
Mire el plegamiento cefalocaudal, mire la parte de abajo rotando hacia arriba y la parte de arriba de la mitad rotando hacia abajo. Ahora sí, entonces me quedó una aurícula, bueno, el bulbo arterial, una aurícula y un ventrículo. Ya más o menos está apareciendo el corazón de nosotros nuevamente, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? O simultáneamente, ¿qué está pasando? Pues madre, bueno, no lo tengo el dibujo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde lo explico? No sé qué pasó con esa imagen. Bueno, ¿qué pasa ahora? Tenemos una sola aurícula y un solo ventrículo. Entonces, tenemos algo parecido a... ¿Dónde está el...? Vale. Tenemos algo parecido a esto. Una sola aurícula y un solo Ventrículo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí aparece una elevación de tejido que se va a llamar almohadilla subendocárdica. Entonces, este tejido que está acá comienza a proliferar hacia adentro buscando la almohadilla subendocárdica. ¿Sí? Haz de cuenta que esto es esta pared. Y el tejido, digamos, en la mitad, ¿sí? Donde está John, es la almohadilla subendocárdica, entonces empieza a estirarse hasta acá. Pero en la medida que se va estirando hasta acá, ¿qué le va pasando al grosor del tejido? ¿Se va a qué? Adelgazando. Se va adelgazando. ¿Sí? Y llega un momento en que se rompe. Y queda eso. Ese tejido, solo se lo nombro, ese tejido, que proliferó hasta la almohadilla, se llama septum primum. ¿Sí? Y en un huequito se llama ostium primum. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta ya cuántas aurículas quedaron, 2. Pero ojo, ¿sí? Ostium primum. Pero ojo, ¿qué ven de raro en ese septum primum? Que hay un qué. Ostium, ¿un qué? Un hueco. En ese momento, acuérdense que ya esto está latiendo, ya está circulando sangre. Entonces en ese momento ya empieza a pasar sangre, se empieza a pasar sangre a las cavidades del corazón. Entonces, el septum, este tejido se da cuenta que quedó un hueco y forma otro tejido para tratar de tapar al ostium primum. ¿Sí? Y ese otro tejido se llama septum secundum. Septum secundum. Pero no lo tapa. O sea, se le hace al ladito. Ay, fíjate que aquí quedó el hueco. Entonces aparece el septum secundum y se le hace al ladito, pero no lo tapó. Sigue el hueco abierto. Y ese huequito abierto sigue permeable todo el embarazo. Y ya no lo vamos a llamar, cuando aparece el septum secundum, ya deja el nombre de ostium primum y se llama agujero oval. Agujero oval. ¿Sí? Y eso lo van a escuchar mucho ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a entrar a las cirugías pediátricas de esto. En el ventrículo sucede lo mismo, simultáneamente. No es que primero ocurra la aurícula y luego el ventrículo, no. Simultáneamente. Entonces, pero acá es de abajo hacia arriba. Comienza a aparecer el tejido buscando la almohadilla subendocárdica, la pared se va adelgazando y se rompe. Aquí no se llama ostium primum, sino se llama agujero interventricular. Ahora sí, ¿cuántas aurículas tenemos? 2. ¿Y cuántos ventrículos tenemos? 2. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? Esto ocurre, estos dos orificios quedan permeables durante todo el embarazo. Antes del parto, este se cierra. Se cierra. Pero queda abierto el agujero oval. Tan pronto nace el niño que el niño llora, inmediatamente el septum secundum tapa el ostium primum. Se pega el ostium secundum. Se pega acá y ¡pum! Lo tapó. Y ya quedó el agujero oval tapado. Y me queda un huequito. Es como
hijo de madre, queda como una depresión. Queda como una depresión ahí en el septum secundum y eso se llama la fosa oval. La fosa oval se llama eso. ¿Listo? Ojo en esto para que podamos entender ahora las enfermedades congénitas. ¿Sí? Ustedes van a entrar a muchas cirugías de pediatría de resolución de estas patologías congénitas. Ahora, para entenderlo de una vez, acá, en el bulbo arterial, tenemos inicialmente una sola arteria. Cuando está sucediendo esto, cuando se rota y se va sucediendo esto, también en el bulbo, ¿sí?, que era esto, comienza a aparecer un tejido que va separando el vaso sanguíneo. Entonces, anteriormente había uno, ahora ¿cuántos vasos tengo? 2. Arteria aorta, arteria pulmonar. ¿Listos? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver las... Así. Vamos a ver las diferentes patologías congénitas. La primera, veamos la persistencia del el agujero oval permeable y se llama comunicación interauricular. ¿Sí? Ah, bueno, no, mentira, esta no es la comunicación, esta es una coartación de la aorta. ¿Qué significa la palabra coartación? Estrechamiento. Entonces viene la aorta, nació bien la aorta y hay un sitio en donde ¿qué? La aorta se adelgaza. Esto es una coartación de la aorta. Pues esa desafortunadamente toca dejar, no se puede operar, ¿sí? Toca dejar que el niño pues crezca con esto y esperar a ver si durante el crecimiento del niño, el desarrollo, desaparece la coartación o sigue la coartación, ¿sí? Ven, mire el estrechamiento acá. Esta es otra patología que se llama dextrocardia. La palabra dextro significa derecha. ¿Es qué significará dextrocardia? Está mirando hacia la derecha. ¿Quién está mirando hacia la derecha? El corazón está a la derecha. Ahora, esta dextrocardia puede ser solo dextrocardia, ¿sí? Solo dextrocardia. O puede acompañarse también de todos los órganos del abdomen se roten. O sea, en este pacientico el hígado no lo tendría a la derecha, sino a la izquierda. El estómago no lo tendría así, sino así. El páncreas lo tendría hacia allá. El apéndice lo tendría hacia acá. El ciego estaría acá. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto. Todo al contrario. Cuando el niño tiene dextrocardia y las vísceras también están rotadas, se llama situs inversus. Situs inversus. Eso no se puede operar. ¿Por qué? Porque ya los vasos y todos los órganos se crearon en esa posición. ¿Cómo voy a voltearle yo el corazón a ese pacientico para la derecha si la aorta la va a tener hacia la derecha? Yo no la puedo estirar la aorta. Les toca dejarlo así. Situs inversus. Bueno, ahora sí tenemos la comunicación interauricular. Ah, mire dónde estaba el dibujo. Entonces, esto era el septum primum, el ostium primum, septum secundum. Esto es la almohadilla subendocárdica. ¿Sí? ¿Qué pasa en la comunicación interauricular? Que tan pronto el niño nace, no, el septum secundum no tapa el agujero oval y el agujero oval queda permeable. ¿Sí? Queda abierto ese agujero oval. Acuérdense que ese agujero oval se tiene que cerrar tan pronto el niño respira, tan pronto el niño llora.